Que nada, gracias por invitarme a platicar con ustedes, con toda la comunidad de BlueNet. Yo soy Diego Garza y yo dirijo al grupo comercial y de nuevos diseños en Intel en México. Yo tengo muchos años en tecnología, por ahí de 20 años, llevo 10 años en Intel y he trabajado con muchas startups y pequeños negocios a través del tiempo, asesorándolos en temas comerciales y de escala sobre todo. El grupo que yo dirijo actualmente acá en Intel, parte de su foco es justo eso, juntarse con negocios, tratar de entender su modelo, tratar de a través de tecnología desarrollar nuevos productos que tengan un fit en el mercado y una escala potencial a largo plazo. Intel es, yo diría, es fundador, es miembro fundador del club de las startups. La realidad es que hace 50 años, cuando el Silicon Valley no era el Silicon Valley, era un valle nada más, Intel empezó como una startup hace muchísimos años. Eran dos personas que se salen de una empresa. Esta historia a lo mejor les suena familiar, ¿no? Pero son dos personas que se salen de una empresa, empiezan a crear su propio negocio hace 52 años más o menos. Levantan un poco de capital, empiezan a iterar, sacan un producto. El producto funcionaba muy bien, muy interesante, eran memorias en aquel entonces. Y de repente cambia todo el panorama. Justo como estamos viendo todos estos cambios actualmente, cambia todo el panorama. En aquel momento era un tema de competencia e Intel tiene que pivotear, buscar nuevos negocios, etcétera, etcétera, y se empieza a meter al negocio de los microprocesadores. En aquel entonces no era tan común, la PC no era algo como lo conocemos hoy en día, algo ya tan, diría, tan disponible para la gente, y a través de trabajar ese tipo de proyectos y diseños con diferentes compañías, encontramos el negocio de la PC, nos expandimos tanto y bueno, se ha convertido ya en una empresa de 70 mil millones de dólares, Intel, que sigue trabajando y que sigue teniendo en su ADN el trabajar con empresas, startups y de todos tipos, ¿no? O sea, para darles un poco de contexto, si bien nosotros no somos una empresa de inversión de capital de riesgo, pero seguimos invirtiendo en el ecosistema. Intel ha invertido por ahí por ahí de 1,500, casi 1,600 startups a través de su existencia. 600 de esas startups terminaron siendo exits que le llaman o estas salidas que se ven de la startup o sale a bolsa. Y muchas otras de esas se integran a la compañía para seguir desarrollando procesos. Entonces, yo te diría, Intel es una empresa no solo que está involucrada con las startups, sino es de los fundadores de todo este concepto de cómo llevar una pequeña empresa a una empresa de miles de millones de dólares. Primero, es clave entender, y hay cosas aquí que suenan básicas, pero es clave entender que tiene que haber un problema por resolver para que al final del día una startup tenga tracción en el mercado. Tiene que existir un problema real, no solo pensado. Tiene que estar probado a través de herramientas que seguramente ustedes conocen, producto mínimo viable y todas estas técnicas relacionadas con Lean Startup, para probar si existe este mercado que nosotros nos estamos imaginando. Eso es lo primero, si existe este problema. Lo segundo es que como emprendedores tenemos que estar apasionados del problema, no necesariamente de la solución, sino más del problema. La solución viene después, ¿no? Pero eso es crítico. Previo a empezar un emprendimiento hay que analizar eso, el mercado, el problema, hay que platicar con los clientes. A veces nos sucede que estamos tan enfocados en el desarrollo de nuestro producto o nuestra potencial solución que se nos olvida seguir tocando base con el mercado, con el ecosistema, entendiéndolos, escuchándolos para tener ese feedback rápido y poder iterar rápido, ¿no?
también hay que entender de qué tamaño es el mercado que vamos a atacar. Si tenemos un problema interesante con una solución potencial a ese problema, pero el mercado es muy pequeño, es de poco interés, por ejemplo, para un inversionista de capital de riesgo. Si el mercado es grande, la problemática es real y nosotros tenemos una solución, ahí es donde viene la parte interesante. Eh, Adicional, yo le sugeriría para temas de ventas, que es, digamos, lo mío, eh, buscar que los modelos de negocio tengan cierta predictibilidad. En momentos como el actual, lo que más buscan los inversionistas es un poco de nivel de certeza en el crecimiento potencial que puede ofrecer una startup. Es decir, no se busca tener certidumbre sobre todo, pero sí, si podemos mostrar que consistentemente nuestras ventas son predecibles hacia adelante en el tiempo, es más fácil que alguien ponga dinero de capital en nuestra compañía. Eh, También es importante entender que así como el desarrollo de producto es clave, el tener un producto bueno es muy importante, lo es de igual manera la forma de comercializarlo. Es decir, eh, a veces se nos olvida que no solo es desarrollar una solución, sino que hay que salir al mercado y tener lo que le llaman un go-to-market, que es una estrategia y un plan de mercado, independientemente de cuál sea la solución, pero tiene que haber eso. Pienso que también tiene que haber una estrategia de monetización de entrada. Esta idea, digamos, de tiempo atrás de, bueno, solo adquirimos usuarios y así vamos creciendo y eventualmente figuramos este modelo comercial, pienso que cada vez está un poco más desgastada. No quiere decir que la adquisición de usuarios no sea un KPI importante, es súper crítico en muchos casos, pero la realidad es que al final del día, así tu producto no sea una venta al usuario, si tu producto son datos que se obtienen de ahí, análisis, etcétera, es crítico tener un modelo de negocio trazado para darle cierto nivel de certidumbre a los inversionistas. Se entiende que hay un riesgo inherente en las empresas startups. De hecho, eh, en México, desafortunadamente, la gran mayoría, y pienso yo que a veces por tener poco acceso a información, a tecnología, la gran mayoría no pasa de 5 años. No habíamos tenido en los últimos, bueno, no habíamos tenido más bien nunca un llamado unicornio proveniente de México. Hace unas semanas se anunció ya el primer unicornio, es el primero de muchos sin duda que vienen, pero eso habla digamos, de la fertilidad que tiene o no el mercado para aceptar a las startups. Entonces, desarrollar estas herramientas comerciales, estas características, pienso yo que le dan un potencial de supervivencia superior a las startups y les permite crecer a través de ya sea ventas o de levantar capital, ¿no? Creo también, y no es menor, pero lo quiero reiterar, que escuchar al cliente y sentarse con el cliente cara a cara, ver sus problemáticas, inclusive a veces vivirla, es importante. Eh, Independientemente, de nuevo, si nuestro cliente es un usuario o si es una empresa, quien sea, tenemos que estar cerca de los clientes. Esa parte es clave. Estar en un laboratorio desarrollando es muy importante, muy interesante. En Intel lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos desarrollando productos de tecnología. Eh, no mucha gente sabe, pero el insumo, por ejemplo, de los procesadores, el principal es la arena. Transformamos arena en tecnologías para lanzar cohetes al espacio, pero siempre estamos escuchando lo que dice el cliente y con base en eso vamos ahí, digamos, moviendo el timón del barco. Por último, les diría, eh, hay que iterar como, como startups y como personas. Nadie conoce el futuro, nadie tiene certeza de lo que va a suceder mañana con la economía en un año, en 5 años y en 10 años. Podemos estimar, sin duda. Eh, Podemos ir con las tendencias, es decir, si tú tienes una startup que está en temas de tecnología, digitalización, inteligencia artificial, aplicativos, robots, análisis, todo eso, evidentemente hay tendencias fuertísimas que van hacia allá y eso nos ayuda mucho, pero tenemos que estar conscientes que la iteración y la prueba y error, digamos, rápida, controlada y manejada,
son parte del éxito. O sea, desafortunadamente nacimos en un mundo eh, pues, que vemos de manera binaria el éxito y el fracaso. Lo vemos como si fueran dos diferentes ramas de un árbol. Y yo creo que no es así. La realidad es que si analizamos el proceso de muchas startups, muchas iniciaron haciendo cosas que no son las que terminaron haciendo cuando fueron exitosas y tuvieron una serie de fracasos, entre comillas, que son justo los que les permitieron llegar hacia donde están. Intel es la prueba máxima. Nosotros no hacíamos lo que somos hoy, lo que hacemos hoy. Es más, hace algunos años nosotros nos dedicábamos principalmente a la fabricación de procesadores de computadora, como ahorita les comentaba, ¿no? Y hoy, por supuesto que fabricación de procesadores de computadora es una parte grande de nuestro negocio, pero ya es más grande en ingresos, y hablo de casi un poco más del 50% viene ya de lo que nosotros llamamos el área datacéntrica, que es todo el procesamiento de datos, análisis de datos, transmisión, inteligencia artificial, toda esa área ya representa más para Intel que lo que representaba nuestro negocio original, que de nuevo, era una iteración de cuando se fundó Intel, ¿no? Pienso que ese tipo de características están muy descritas en todos lados, pero es importante internalizarlas para que, digamos, maximicemos las posibilidades de un emprendimiento exitoso. Hay que entender por qué. O sea, ¿qué buscaría una startup que va iniciando, que es muy flexible, que es muy ágil, de una empresa ya establecida, que tiene probablemente muchos años en el mercado eh, y que a lo mejor no es tan ágil necesariamente como una startup? ¿Qué es lo que buscaría? Entonces, lo primero es entender y nosotros como emprendedores tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos de una empresa? ¿No? ¿Qué quieres lograr de la relación? ¿Quieres venderle a esa empresa? Eso es una opción. Eh, ¿Quieres crecer junto con esa empresa, con sus canales? ¿Quieres que esa empresa te ayude a mejorar tu producto a través de uso de tecnologías que a lo mejor no estás usando? ¿O quieres hacer ruido, por ejemplo, junto con esa empresa que ya tiene mecanismos de escala para generar inversión? Generalmente es en uno de esos, diría, espacios donde cae la necesidad, pero tenemos que tenerla muy clara y tenemos que ser capaces de expresarla cuando nos juntamos con una empresa de tamaño grande. Tenemos que entender también que las compañías grandes que tienen muchos años en el mercado tienen modelos de negocio muy establecidos, aparte de estar iterando, explorando, etcétera, pero tienen modelos de negocio de los llamados cash cows que les dan ya una buena cantidad de ingresos, ¿no? Y tienen objetivos muy claros para lograr para lograr perpetuar, diría, y crecer esos modelos de negocio. Entonces, como startup, cuando nos sentamos para, digamos, para buscar una alianza con una empresa grande, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de esa empresa, qué quiere lograr y cómo nosotros también podemos sumar a eso justo para generar valor y obtener lo que nosotros estamos buscando en primera mano, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Adicional a eso, agregaría un tercer punto, que es cuando nos sentamos, ya no hablo con una empresa grande, con un socio potencial de negocio, con un cliente, con un inversionista de capital de riesgo o un fondo de inversión institucional, digamos, es crítico haber hecho la tarea. Parece algo tan sencillo, lo escuchamos desde que somos niños, esto de hacer la tarea, ¿no? Y nos siguen repitiendo, repitiendo, repitiendo. Evidentemente hay algo ahí. Pero es muy importante entender con quién nos estamos sentando, qué está persiguiendo esta persona o empresa, hacia dónde va, qué ha hecho antes, qué va a hacer después, qué noticias hay en el ecosistema relacionados con ellos. Ya sea de nuevo, si es nuestro cliente, es nuestro cliente. Si es una empresa de venture capital, eso es. Pero es importantísimo acercarnos de esa forma. Y si es una gran empresa, todavía más, ¿no? Entender contra quién compite, cuáles son sus retos, sus riesgos, etcétera. Y de esta forma, una vez más, nos acercamos más a lograr los objetivos. Yo pienso que la relación entre
startups o empresas que van iniciando y empresas grandes ya establecidas, en particular de tecnología, que es nuestro nicho, es súper benéfica para ambos lados. Definitivamente las startups tienen la forma de convertir, por ejemplo, hablando de los procesadores y del procesamiento, tienen la forma de convertir una tecnología interesante en una aplicación que puede transformar el mundo de entrada. Entonces ahí hay un ganar. Pero por el otro lado, las empresas muy grandes tienen canales de distribución establecidos, tienen en muchos casos millones de clientes, ¿no? Como Intel, bases instaladas gigantes a través de todo el mundo, que una startup podría acercarse para tratar de avanzar a través de esas redes ya establecidas y acortar los tiempos. Sabemos que cuando tienes una empresa eh, y cuando tenemos una empresa, es crítico el factor tiempo, dado que tanto el tiempo como los recursos son limitados. Y cada día tenemos esto llamado el burn rate, ¿no? Cada día estamos gastando y gastando y gastando y gastando para tratar de llegar a los objetivos. Entonces, mientras más rápido lo logremos, eh, tenemos mayores posibilidades de éxito y una forma de hacer esto es acercarse a los canales ya establecidos, ¿no? Eso es lo que yo percibo como puntos importantes para que una startup se pueda convertir en un aliado de una empresa grande y viceversa. Les daría una serie de puntos así rápidos, ¿no? De entrada, les diría, la crisis duele, ¿no? Pero el dolor y la incomodidad no es malo. Todas las personas que crecen tienen incomodidad, todas tienen complejidad, 100%. Las empresas igual. Entonces, para mí una crisis, y por trillado que suene, y seguramente lo van a escuchar en 1000 lugares, pero una crisis está llena de oportunidad, llena. Probablemente, y esto sí tenemos que entenderlo, las oportunidades no están donde estaban ayer. Eso es muy importante de entender. Las oportunidades hoy, si nos ponemos a analizar cuáles son las empresas que están creciendo, no sé, llámale en la bolsa, llámale en el mercado, son las empresas justamente que tienen tecnología embebida en sí. Ya salirse de la tecnología es muy complicado, eh, pero quien abraza la tecnología, esas empresas, las empresas que están utilizando nuevas herramientas como inteligencia artificial, comunicaciones mucho más avanzadas, ese tipo de empresas son las que están teniendo mucha más tracción y posibilidades de supervivencia en un futuro donde eso es evidente que va a ser la norma y no la excepción. Entonces, en la medida que nos alineemos hacia allá con nuestros productos que estamos desarrollando, nuestras posibilidades de éxito son superiores. Y mi último punto para sobrevivir en esta pandemia, yo les diría, no hay que soltar la toalla nunca, nunca, nunca hasta que se acabe la película. Es decir, muchísimas veces como emprendedores, y se los digo eso también a título personal, muchísimas veces nos vemos en situaciones complejas, ¿no? Y más ahorita con este tema de la pandemia y todo eso. Nos vemos en situaciones complejas, con decisiones que nunca habíamos tomado antes, eh, pero pienso que en la medida que sigamos navegando en este mar, poco a poco vamos entendiendo y vamos encontrando oportunidades nuevas, pero es crítico seguir navegando. Entonces, yo les diría, siempre positivos, no perdamos la brújula, acérquense a empresas que están queriendo sumarles, ¿ok? Acérquense a personas que están queriendo sumarles y sigan escuchando a sus clientes. Importantísimo. Esos serían mis consejos.